Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos colegas que tuvieron la gentileza de registrarse para esta modesta charla en la que vamos a abordar uno de los capítulos más interesantes dentro del ejercicio de la odontoestomatología y dentro de la cual cojeamos más a menudo todos los cirujanos dentistas, que es el manejo de algunos fármacos que debemos de conocer perfectamente bien para ser empleados en el desarrollo de nuestra consulta odontológica y que esta consulta odontológica sea llevada de mejor manera tanto para nuestros pacientes como para nosotros. Agradezco mucho a Laurita la gentil invitación que tuvo, la gentil atención que tuvo conmigo para invitarme a este foro de academias del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en el cual participo desde hace aproximadamente más de 30 años, a Inteligencia Dental, a voluntad que tuvieron para preparar todo para que esto estuviera listo, a pesar de, como dijo Héctor, llegué un poquito retrasado y correteado, todavía vengo agitado de tanto correr. Pero bueno, vamos a darle marcha a esto porque tenemos una hora aproximadamente para abordar un capítulo muy amplio. Como todos ustedes saben, posiblemente uno de los puntos más importantes y a veces en el cual estamos menos preparados es en el manejo de algunos fármacos en la consulta odontológica. En la práctica de la odontología se usan muchísimos medicamentos, pero son tres principalmente los que se usan más a menudo, que es el uso de medicamentos para controlar y manejar el dolor, el uso de medicamentos para manejar la inflamación, que es algo que siempre nos preocupa muchísimo en la consulta odontológica, y el más importante de todos y que en algunas ocasiones puede poner en verdadero estado de gravedad a nuestros enfermos, que es el uso de medicamentos para combatir las infecciones.
Vamos a iniciar comentando algo en relación a los analgésicos. Como ya dijo Laura, yo trabajo en la Facultad de Odontología, en el Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial, en la división de posgrado de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México, en la que estoy seguro que muchos de los que están escuchando han pasado por estas maravillosas aulas. Hablando del dolor, que es el primer capítulo que nos interesa, dijo Hipócrates hace muchísimos años, y lo vamos a ver en alguna imagen más adelante, dijo: curar el dolor es obra divina. El dolor es algo que aqueja al ser humano desde la existencia del mismo, y sabemos que es divino el dolor porque es una llamada de atención a nuestra inteligencia para hacernos saber que algo está funcionando mal. Sin embargo, no tenemos por qué decirle al paciente: dale gracias a Dios que tienes dolor y ahí aguántatelo. Tenemos que manejar el dolor, porque está también muy bien demostrado que el dolor se maneja, que el dolor bien manejado hace que la evolución de la enfermedad sea mucho menos tortuosa para el paciente y la recuperación del enfermo sea siempre más efectiva y más pronta. El dolor en odontología se tiene que manejar necesariamente con analgésicos. Sí, aquí es lo que estamos viendo, la introducción, los AINES en odontología nos van a ayudar a controlar el dolor, a controlar la fiebre, y también vamos a ver el manejo de la inflamación junto con estos medicamentos. Antiguamente, cuando nosotros revisamos en nuestros libros de farmacología el capítulo de analgésicos, venía una amplia descripción de ellos. Hoy, cuando vemos en los libros de farma los analgésicos, siempre nos refiere a un capítulo que se llama antiinflamatorios no esteroideos, porque se ha considerado que el dolor es un mecanismo que acompaña siempre a la inflamación. Entonces, por eso hoy en día se les reconoce más como antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, debemos recordar muy bien que el dolor, que se maneja desde tiempo inmemorial, no se combinaba necesariamente su efectividad con el uso de la inflamación. Sin embargo, hoy en día a estos AINES o antiinflamatorios no esteroideos se les reconoce también como analgésicos antipiréticos antiinflamatorios. Pero vamos a recordar algunos de los principios de la farmacología general que son muy importantes para que sepamos que siempre que nosotros vamos a manejar algún medicamento, este medicamento puede ser dañino para nuestro enfermo. Hipócrates dijo hace más de 2000 años: la prescripción es un mal necesario. ¿Por qué? Porque era algo que seguramente o posiblemente le iba a hacer daño al enfermo, pero al mismo tiempo iba a aliviar algunas de sus dolencias, como podía ser justamente el dolor. Mientras que Molière dijo: el hombre muere más por sus remedios que por sus enfermedades, y esto es algo evidentemente cierto, pues en tanto que recuerden ustedes que muchos de estos medicamentos pueden ser potencialmente dañinos y algunos de ellos fatales. Sabemos que el empleo de algún simple medicamento como una aspirina puede generar sangrados que pueden poner en riesgo la vida del enfermo. Y en fin, todos los AINES son potencialmente dañinos cuando no los manejamos en las personas indicadas, en las dosis indicadas y en la forma indicada. Así entonces, siempre que vamos a prescribir algún medicamento, tenemos que recordar este binomio que mucho nos enseñan nuestros maestros de farmacología, que era el binomio riesgo-beneficio. Cuando nosotros vamos a hacer la elección de algún agente terapéutico, tenemos que recordar que ese agente terapéutico es potencialmente dañino. Vamos a pensar tal vez en un agente antimicrobiano, que son los aminoglucósidos, que muchos médicos nos recomendaban emplear, como son la gentamicina, la kanamicina, la amicacina, los cuales a menudo pueden provocar sordera o daño irreversible en el octavo par craneal, ya sea en su rama vestibular o en su rama coclear, que es la del equilibrio y es la de la audición, y dañar permanentemente los oídos de nuestros pacientes. Entonces, si nosotros llevamos algún agente de estos a la famosa balanza riesgo-beneficio, pues nos haría pensar que sería mucho mejor emplear algún otro medicamento que tuviera mucho menos riesgo y posiblemente el mismo o aún mejor beneficio. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que tener presente. Y recordando también a Hipócrates, vemos esa frase célebre de él que dice: primum non nocere, que es primero no hacer daño. Cuando vamos a elegir algún agente terapéutico, siempre tenemos que recordar que ese agente terapéutico puede ser potencialmente dañino. Entonces regresamos a nuestro capítulo, que es curar el dolor, y como lo mencionaba anteriormente, dicen que curar el dolor es obra divina. Y el dolor se puede controlar con 3 medicamentos fundamentales: los analgésicos, que son los famosos AINES, los anestésicos, que es lo que empleamos todo el día en la consulta dental, que realmente no quita el dolor, sino que interrumpe la transmisión nerviosa de los impulsos dolorosos,
y los antineurálgicos, que a veces encontramos odontólogos que están usando algún medicamento como la gabapentina o alguno de los otros antineurálgicos como un analgésico, cuando sabemos que estos medicamentos como el Tegretol, la gabapentina y algunos otros no tienen ningún efecto analgésico. A los pacientes de neuralgia trigeminal les quita el dolor no por propiedades analgésicas, sino por propiedades de restaurar la vaina de mielina del nervio, y de esa forma se va a ir curando paulatinamente el dolor. Entonces, durante estos minutos vamos a encuadrarnos fundamentalmente al estudio del manejo de los analgésicos, que vuelvo y repito, son los AINES. Dentro de los analgésicos se sabe que hay dos grandes grupos, unos de ellos que se llaman no narcóticos y los otros que se llaman narcóticos. Unos de ellos actúan a nivel periférico, como podemos apreciar en la imagen, los otros son de acción central. Estos son fáciles de obtener, tienen menos riesgo de efectos nocivos, tienen una triple acción. Esto es importantísimo en el desarrollo de la odontoestomatología, porque la triple acción quiere decir que van a quitar el dolor, posiblemente van a disminuir la inflamación y van a quitar la fiebre. Entonces, si recordamos que el dolor en odontoestomatología muy comúnmente va acompañado de dolor y de inflamación y de fiebre, entonces vemos que con un solo medicamento podemos estar atacando los tres signos o síntomas que se presenten. Y por último, algo muy importante, que es los analgésicos no narcóticos no crean adicción ni dependencia. Por otra parte, los analgésicos narcóticos, a los cuales en nuestras conferencias de Pharma les dábamos muy poca importancia porque los narcóticos eran muy difíciles de obtener. Sabemos que hoy se venden como pan caliente, en las farmacias se venden a veces sin receta, y debemos de tener muy presentes que tienen mayor riesgo de efectos secundarios nocivos graves, que son una acción única, esto es, no quitan ni la fiebre ni la inflamación. Y por último, es algo en lo que queremos enfatizar muchísimo, y lo vamos a hacer más adelante durante nuestra charla, es el hecho de que sí crean adicción y dependencia. Nos quieren enfatizar mucho que los narcóticos nuevos, que son narcóticos agonistas, antagonistas, de los cuales vamos a hablar más adelante, no crean adicción y dependencia. Es totalmente falso. Los analgésicos narcóticos van a crear adicción y dependencia, tanto física como psíquica, y que van a obligar al paciente a estarlos consumiendo constantemente. Entonces, siempre en el desarrollo de la odontoestomatología, de la práctica diaria del consultorio dental, tenemos que manejar siempre el dolor con medicamentos no narcóticos, con analgésicos no opioides o no narcóticos. Estos medicamentos existen en gran número hoy en la actualidad. Hace algunos años, hace 30 años, cuando yo empecé a ejercer la cirugía oral y maxilofacial, nuestro margen de agentes antimicrobianos se encuadraba apenas algunos cuantos. Hoy en día existen muchísimos analgésicos nuevos que han salido al mercado, unos mejores, otros peores, otros sirven para mucho, otros no sirven para nada, pero tenemos una gran gama de medicamentos a los cuales podemos recurrir. Sin embargo, debemos de saber muy bien a cuáles recurrir dependiendo de la molestia y del dolor que tenga nuestro paciente. Vemos además que estos analgésicos, por lo cual se llaman antiinflamatorios no esteroideos, tienen varias acciones terapéuticas. Posiblemente el primer analgésico que se descubrió no esteroide fue la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que fue descubierta por Hoffman a partir de la síntesis de un árbol que se llama Aspirae, que es el sauce, la corteza del sauce blanco, y de ahí se obtuvo la aspirina. Y descubrió Hoffman que la aspirina quitaba el dolor de la gota fundamentalmente, pero que lo clasificó como analgésico. Al mismo tiempo, el miembro afectado por la gota se desinflamaba más rápido que si no estuviera tomando algún medicamento, por lo cual lo clasificó también como antiinflamatorio. Y también se dio cuenta que la calentura que genera la gota disminuía o se quitaba, y entonces lo clasificó como antipirético. Y al mismo tiempo se dio cuenta que la movilidad de la articulación afectada se mejoraba rápidamente, y entonces lo clasificó también como antirreumático. Y hoy en día sabemos que la aspirina se usa como un anticoagulante moderado porque inhibe la agregación plaquetaria. Esto es algo que de antemano lo comento, preocupa mucho a los odontoestomatólogos, porque dicen un paciente que está tomando aspirina va a tener un sangrado excesivo. Esto es muy entrecomillado. ¿Por qué? Porque evidentemente
un paciente que está tomando aspirina va a coagular menos fácilmente que un paciente que no esté tomando aspirina. Sin embargo, la alteración en la agregación plaquetaria que genera la aspirina no es algo que impida que realicemos procedimientos estomatológicos rutinarios, como podría ser una extracción, como podría ser un curetaje periodontal. Sabemos que ese paciente va a sangrar un poquito más que los demás pacientes. Sin embargo, nunca va a presentar sangrados incontrolables, ni mucho menos. Existe la mala costumbre de suspender la aspirina de nuestros pacientes 2 o 3 días antes del procedimiento quirúrgico dentoalveolar. Sin embargo, suspender la aspirina 2 o 3 días antes no tiene absolutamente ninguna función. La aspirina obra en las plaquetas, pero en las plaquetas que van naciendo. En las plaquetas que yo tengo ahorita en mi organismo no les hace absolutamente ningún efecto, ninguno. Son las plaquetas que van a estar naciendo conforme yo estoy tomando aspirina de forma diaria, las plaquetas a las cuales se les va a inhibir su agregación plaquetaria a través de algunos factores químicos importantes. Entonces, para que nosotros tengamos una plaqueta circulante en el organismo que no esté afectada por la aspirina, tendríamos que suspender la aspirina de 7 a 10 días antes de cualquier procedimiento. Sin embargo, les comento que yo prácticamente nunca suspendo las aspirinas en mis pacientes, a menos de que vayamos a realizar procedimientos quirúrgicos en las cuales no se puedan hacer medidas hemostáticas, como compresión, como colocación de alguna gelatina hemostática o como sutura. Si nosotros vamos a eliminar tumores del paladar blando en el cuales van a quedar varias importantes áreas cruentas, sangrantes, ahí tendríamos que suspender la aspirina. Sin embargo, en los procedimientos rutinarios de cirugía dentoalveolar no tenemos en realidad por qué suspender la aspirina, sí vigilar si el paciente está tomando algunos otros anticoagulantes. ¿Cómo obran estos medicamentos? Recuerden ustedes que en todas las células del organismo existe algo que se llama prostaglandinas, en todas la acción hecha de los eritrocitos. Entonces, las prostaglandinas son sustancias orgánicas que hacen que otras sustancias orgánicas actúen. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que la inflamación está mediada por la histamina, la serotonina, el complemento y algunos otros factores. Para que la serotonina y la histamina actúen, necesitamos la presencia de prostaglandinas, igual para la fiebre, igual para el dolor. Si nosotros inhibimos la biosíntesis de prostaglandinas, entonces los mediadores del dolor, de la inflamación y de la fiebre no se van a presentar, y por tanto de esta manera vamos a impedir que el dolor se presente, vamos a impedir que la inflamación se presente y vamos a impedir que la fiebre se presente a través de la inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas. Sin embargo, como hablábamos del binomio riesgo-beneficio, debemos de recordar que absolutamente todos los analgésicos tienen riesgos y tienen contraindicaciones. Vean ustedes, todos los medicamentos van a producir daño gastrointestinal. Tienen, la mayoría de ellos, acción anticoagulante, inhiben la secreción de oxitocina, por lo cual muchos de estos analgésicos están contraindicados cuando llega la fase terminal del embarazo. ¿Por qué? Porque al no haber prostaglandinas no hay oxitocina y por tanto la contracción uterina no se va a presentar. Por eso es recomendable nunca administrar analgésicos de tipo AINES cuando a la mujer le falta una semana o 10 días para dar a luz, porque se puede retardar evidentemente el alumbramiento de su bebé. Todos pueden ocasionar daño hematológico, daño hepático y falta aquí daño renal. Entonces todos los medicamentos son dañinos. A uno de los problemas que más temor le tenemos es al daño gastrointestinal, porque es el más sintomático y es el que más nos refiere nuestro paciente. Y en muchas ocasiones pensamos que si nosotros cambiamos la vía de administración del analgésico por vía inyectable o cambiamos la administración del analgésico por vía de supositorios, entonces no vamos a dañar la mucosa gástrica. Esto es un concepto erróneo. La mucosa gástrica se daña debido a que, recuerden ustedes que la mucosa gastrointestinal tiene una gran recubierta de moco, está llena de moco. Todos lo hemos visto en enfermedades en donde hay muchísimo vómito. Después de que se acaba uno todo lo que tiene en el estómago, empieza uno a vomitar moco. El moco es el recubrimiento que está protegiendo al estómago. Entonces este moco se forma a través de la intermediación de prostaglandinas. Si nosotros inhibimos la biosíntesis de prostaglandinas durante varios días,
el moco que está protegiendo la mucosa gastrointestinal se va a ir lavando con el proceso digestivo, hasta que va a llegar el momento en que la mucosa gastrointestinal, fundamentalmente la mucosa estomacal, va a quedar expuesta a todos los irritantes que nosotros le administremos, y es por eso que se hacen las gastritis medicamentosas. No es necesariamente porque la tableta de aspirina irrita el estómago, sino es porque después de varios días de tomar el analgésico, la mucosa gastrointestinal se va a ir lavando, se va a ir limpiando, y va a llegar el momento en que no tenga moco protector, y entonces cada cosa que le caiga al estómago lo va a irritar. Entonces, aunque cambiemos nosotros de vía de administración, la irritación gástrica es algo que puede suceder muy a menudo. El segundo punto que tenemos que considerar hoy en día, sobre todo con uno de los analgésicos que se han popularizado muchísimo, que es el ketorolaco trometamina, que es el famoso Dolac, el Supradol, etcétera. Todos los odontólogos están prescribiendo hoy en día algunos de estos medicamentos, y no solo eso, se ha popularizado tanto que los pacientes dicen: oiga doctor, y si no me hace efecto esto, ¿me puedo tomar esto otro? Ese medicamento hoy en día está muy bien demostrado que después del tercer día puede producir daño renal muy importante. Entonces siempre tenemos que tener mucha cautela con el empleo de los analgésicos y explicarle al paciente cuáles pueden ser los efectos secundarios nocivos de la administración de cualquiera de estos medicamentos. Y aquí vemos una amplia gama de agentes analgésicos, como podemos ver desde la primera, que consideramos la piedra angular de los analgésicos, como es la aspirina, posteriormente el paracetamol, metamizol, que eran antiguamente dipirona sódica y magnésica, el diclofenaco, clomicinato de lisina, ketorolaco, ácido mefenámico, teaprofénico, diflunisal, todos los derivados del ácido propiónico, que son varios, los oxicanos, los coxips. Vean ustedes qué gran gama de analgésicos tenemos como recurso útil en el manejo del dolor, y tenemos que escoger los que sean más adecuados para el tipo de paciente que estamos manejando en ese momento. Por ejemplo, si estamos manejando un adulto que acostumbra a consumir vino, no necesariamente que sea un alcohólico ni un borracho, pero que tome 2 o 3 copas de vino diarias, estaría de inmediato contraindicado el empleo del paracetamol. De hecho, los mismos frascos de paracetamol dicen enfáticamente: si usted consume más de 2 onzas de alcohol al día, evite tomar este medicamento, porque sabemos que el daño hepático que genera es muy grave y a veces es irreversible porque destruye hepatocitos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir estudiando los pros y los contras de cada uno de ellos. Como mencionaba, la aspirina es posiblemente la piedra angular de estos medicamentos. En ella se basaron todos los estudios que han realizado en el mundo en relación a los analgésicos no narcóticos, y ya describimos que fue Hoffman el que lo descubrió, etcétera, etcétera. Vemos que es un buen analgésico, es un antipirético y antirreumático moderado. Su administración siempre es oral, y sabemos que a pesar del daño gástrico que pueden generar todos los medicamentos, la aspirina es un ácido muy fuerte que se tiene que disociar en un ácido más fuerte, que es el de la mucosa gástrica, con un pH tremendamente ácido, para dar sus metabolitos activos. Entonces sabemos que por sí la aspirina puede generar más daño gástrico que algunos otros medicamentos, más dolor, más gastritis medicamentosa, etcétera, etcétera. Este sería posiblemente el único inconveniente en el manejo de la aspirina, amén de ser un extraordinario analgésico. Nosotros, yo les aseguro que muchos de los gentiles cibernautas que nos están escuchando seguramente nunca prescriben aspirina por temor a qué dirá el paciente, pero sí consumimos aspirina cuando tenemos algún dolor. Esto nos evidencia de que confiamos en la efectividad de la aspirina, pero no la manejamos usualmente porque es un medicamento muy popular, es un medicamento muy barato, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que hace unos 2 o 3 años tuvimos una influenza por todo el mundo que fue gravísima, etcétera. Y recordarán ustedes que había anuncios de televisión que decían: si su hijo tiene fiebre, no le administre aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina en algunas fiebres ocasionadas por enfermedades virales, fundamentalmente el virus de la rubiola, posiblemente la varicela, el H1N1, que era la influencia que nosotros teníamos, puede generar fundamentalmente en pequeños síndrome de Reye, que es un síndrome neurológico muy, muy grave. Entonces, por eso avisaban que no se administrara aspirina.
Y han sido tantos los casos en el mundo generados por la aspirina en el síndrome de Reye, que piensen ustedes en uno de los analgésicos más populares en toda Latinoamérica, que era el Mejoral. El famoso Mejoralito era lo que daban todas las personas de México y del pueblo a los pacientes cuando tenían fiebre. Bueno, hubieron tantos casos de fiebre manejada en enfermedades virales con Mejoralito, que fueron muchos los casos de Reye que se presentaron, tanto así que la empresa que fabrica el Mejoral tuvo que cambiar su fórmula y actualmente el Mejoral no es aspirina, sino que es paracetamol, porque era más fácil cambiar el medicamento que destruir la marca de Mejoralito o de Mejoral, y por eso cambiaron su fórmula, para que no hubiera tantos casos de síndrome de Reye. Entonces tenemos que tener mucha cautela con el manejo de la aspirina en pacientes que tienen fiebre por alguna enfermedad viral. Nosotros, cuando tenemos niñitos con fiebre, siempre evitamos el uso de aspirina, porque no sabemos si su fiebre no sea solamente por el dolor o hinchazón de muelas, sino que esté incubando alguna enfermedad viral y que tuviéramos el riesgo de tener un paciente con un síndrome de Reye. Entonces, nuestro muy modesto consejo es que lo ideal es nunca manejar aspirina en pacientes pediátricos que tienen fiebre. Y como ya mencionamos, pues es un anticoagulante moderado que va a impedir la agregación plaquetaria. Sin embargo, es un excelente analgésico. En algunos lugares del mundo, el dolor posoperatorio de algunos de los procedimientos más dolorosos en el consultorio dental, que es la extracción de los terceros molares, lo manejan con aspirina sin ningún problema. Y recuerden ustedes que el paciente puede empezar a tomar, diríamos metafóricamente, cantidades industriales de aspirina después del día de la cirugía, y sabemos que no va a alterar absolutamente nada sus tiempos, porque va a afectar solamente las plaquetas que vayan naciendo y no las que ya tiene presente en su organismo. Tal vez el analgésico más comúnmente empleado, sobre todo en pacientes jóvenes y en niños, es el famoso paracetamol. Es un buen analgésico y es un buen antipirético, sin embargo, no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Tiene la gran ventaja que, a diferencia de la aspirina, que solo se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía oral y por vía rectal. Y es el único analgésico que no daña la mucosa gástrica. No se saben muy bien los mecanismos por los cuales no daña la mucosa gástrica, pero sabemos que no la daña, a diferencia de los demás analgésicos. Y, como hemos mencionado, no tiene ningún efecto antiinflamatorio. Sin embargo, sabemos que es altamente hepatotóxico. Lo acabo de mencionar, pero lo quiero enfatizar. No debemos de tomar ni debemos prescribir nunca paracetamol en pacientes que toman más de 2 onzas de alcohol diario. Este es un paciente que se acostumbre a cenar tomar 3 cervezas diarias o 3 copas de vino. Es mejor nunca prescribirle paracetamol por el daño hepático, que puede ser irreversible. Tal vez uno de los analgésicos más comúnmente empleados durante muchísimos años y que hoy, por desgracia, ha ido cayendo en desuso, es la que fue llamada y muy comúnmente conocida como dimetilpirazolona sódica o dimetilpirazolona magnésica, que era la famosa dipirona. Hoy en día el agente terapéutico, que es el mismo, se llama metamizol. Es tal vez, seguramente, en mi forma de ver, el mejor analgésico no narcótico que existe. No conozco ningún analgésico que tenga más poder que la dipirona o que el metamizol. Es muy versátil porque lo podemos administrar por vía oral, ya sea en forma de jarabe, de suspensión, de solución o en tabletas. Lo podemos administrar por vía rectal y lo podemos administrar también por vía inyectable, ya sea intramuscular o ya sea intravenosa. Entonces, es un medicamento que nos permite manejar muchísimos tipos de dolor y administrar cualquier vía. Si tenemos un paciente que tiene fijación intermaxilar y no le podemos dar tabletas, pues le podemos dar una solución, le podemos dar suspensión. Si es un paciente que tiene fijación intermaxilar más náuseas y vómito, pues se la podemos administrar por vía rectal o por vía inyectable. Entonces, esta gran versatilidad permite que nosotros podamos manejar de manera muy adecuada prácticamente cualquier dolor y prácticamente en cualquier paciente. Los bebitos que nosotros manejamos del labio y paladar hendido, que son bebés de 3 meses, cuando hacen mucha fiebre siempre la manejamos con metamizol, y cuando tenemos pacientes que pesan 140 kilos y tuvieron un accidente y tienen mucho dolor, también los manejamos con metamizol. Entonces, es un medicamento que nos da gran versatilidad. Lamentablemente, el uso del metamizol ha ido cayendo en desuso
No sabemos a ciencia cierta por qué. Sabemos que una de las grandes influencias es la influencia norteamericana, en donde el metamizol no se emplea. Sin embargo, los casos registrados en México y en Latinoamérica de neutropenia cíclica o granulocitosis, que es alguno de los riesgos que se le achacan al metamizol, los casos no justifican su no empleo y sin embargo, bueno, pues ha caído paulatinamente en desuso. Yo les puedo decir que en el ejercicio de mi práctica de la cirugía oral y maxilofacial prescribo ibuprofeno, por ejemplo, como un analgésico rutinario, y cuando el paciente no es aliviado en su dolor por el metamizol, por el ibuprofeno, perdón, siempre recurro al metamizol y el dolor de mi paciente siempre se alivia. Entonces yo creo que es el metamizol, que es la famosa prodolina, nemelubrina, simalgina, magnol, magnopirol, etcétera, etcétera. Es algo que tendríamos que revisar porque son medicamentos de gran utilidad, un extraordinario analgésico y un extraordinario antipirético. Sin embargo, es un pobre antiinflamatorio. Y tenemos muchos otros, el diclofenaco, que lo emplean algunos odontólogos. Este es un medicamento que se ha empleado un poco más para los dolores articulares y los dolores osteomusculares que el desarrollo y el ejercicio de la práctica odontológica. Sin embargo, es un analgésico que tiene buenas propiedades analgésicas, nunca tan buenas como el metamizol, seguramente, posiblemente tan buenas como la aspirina, pero tiene una buena acción antirreumática. Si bien el diclofenaco nosotros lo llegamos a emplear en pacientes que tienen trastornos osteomusculares o trastornos de la articulación temporomandibular, se requieren 2 o 3 dosis para aliviar la molestia, mientras que hay algunos otros antirreumáticos, como son los oxicanos, que requieren una dosis diaria. Por eso no es nuestro medicamento de primera elección, sino en los trastornos osteomusculares nuestro medicamento de primera elección son siempre los oxicanos. El clorixinato de lisina es un medicamento que se ha popularizado muchísimo. Es la famosa dorixina o Firac o Donodol. Es un muy buen analgésico, sobre todo en aplicación intramuscular, pero es muy pobre antipirético. Recuerden ustedes que en el manejo del dolor, sobre todo el dolor posoperatorio en cirugía oral y maxilofacial, en donde siempre se presenta fiebre, nosotros preferimos recurrir de forma rutinaria a un analgésico que tenga muy buenas propiedades antipiréticas. En algunas ocasiones, cuando manejamos analgésicos de este tipo, el clorixinato de lisina o del ketorolaco, nuestro paciente posiblemente tenga alivio en su dolor. Sin embargo, nuestro paciente se va a sentir mal. ¿Por qué se va a sentir mal? Porque las primeras 24, 48 horas de posoperatorio, el paciente va a tener fiebre. Entonces, aunque no tenga dolor, se va a sentir decaído, se va a sentir sin apetito, adinámico, sin ganas de hacer cosas, justamente por el poco efecto antipirético que tienen estos medicamentos. Cuando le administramos al paciente alguno de estos medicamentos por vía oral, lo podemos hacer en 125 miligramos o en 250 miligramos. Repito, tiene un muy buen efecto analgésico. Sin embargo, siempre conviene recomendarlo que lo tome al menos con un vaso de agua completo, porque si se llega a disolver en el esófago va a generar una quemadura muy importante en el esófago. Entonces, siempre prescribirlo con mucha agua. Posteriormente, el que hemos manejado y que decíamos que se ha popularizado tanto, que es el ketorolaco trometamina. Ahí vemos muchos de los ejemplos que hoy en día todos los consultorios que yo visito, todos los colegas que yo conozco, los medicamentos que más conocen son cualquiera de estos 3 que ven ustedes ahí en la pantalla. Estos, como comentaba yo, tienen el gran inconveniente de que después de 3 o 4 días tienen alta posibilidad de dar daño renal. Hay muchísimo más reportes de daño renal generado por estos medicamentos que de daño hemático del metamizol en los pacientes que se han estudiado, y el metamizol tiene posiblemente 40 años más de emplearse que el ketorolaco trometamina. En Europa está prohibido en el manejo del dolor posoperatorio. En Estados Unidos se sigue empleando mucho. Sin embargo, en Europa, en el manejo del dolor posquirúrgico, está prohibido porque se han detectado muchísimos casos de sangrados posoperatorios atribuibles al empleo del ketorolaco trometamina. Entonces es un analgésico que tenemos que manejar con muchísima cautela. Estos medicamentos tienen una presentación que podríamos llamar de rescate, que es verdaderamente eficiente y que es la tableta de 30 miligramos en administración sublingual.
A veces el manejo de algún dolor intenso y que no queremos recurrir a la vía inyectable, como podría ser con un metamizol inyectable o con un ketorolaco inyectable o con una clonidinato de lisina inyectable, podemos recurrir a la tableta de 30 miligramos de Dolac, de Supradol, de Rapis, de cualquiera de los tres, y el efecto terapéutico se absorbe a través del epitelio sublingual, se va al plexo venoso sublingual y de inmediato se va a la circulación general y el efecto terapéutico es bastante aceptable. En muchas ocasiones todos lo manejamos como un medicamento de rescate cuando el paciente está sufriendo un dolor agudo y la solución del dolor va a ser aproximadamente en 15-20 minutos, se alivió completamente el dolor, igual que se administraría con alguna inyección intramuscular. Ahora bien, vamos a un capítulo súper importante. Y comentábamos al principio que flaqueamos nosotros mucho en el manejo de algunos fármacos, que los vamos prescribiendo por herencia o los vamos prescribiendo por información de colegas, etcétera, etcétera, y que los manejamos de manera errónea. Yo le preguntaría a la audiencia, como lo hago en los salones de clase donde tengo la fortuna y la bendición de Dios de poder participar, le pregunto a mis alumnos, ¿quién nunca ha dado Flanax como antiinflamatorio? Yo les puedo decir que el 90% de las personas han dado naproxeno en su forma de Flanax o de cualquier otra, siempre como antiinflamatorio. Y si nosotros estudiamos un poquito la farmacología, la farmacodinamia, la farmacocinética del naproxeno, sabemos que no tiene ningún efecto para desinflamar a nuestros pacientes. Los farmacólogos nunca han aceptado el término de antiinflamatorios y desinflamatorios, pero como lo vamos a ver más adelante, son dos capítulos completamente diferentes. El manejar la inflamación antes de que se presente y el manejar la inflamación una vez que ya está presente. Son dos capítulos completamente diferentes. Pero bueno, los derivados del ácido propiónico siempre los hemos estado manejando, o muchas veces estamos manejando algunos de ellos simplemente como antiinflamatorios, cuando su verdadera acción son como analgésicos. Tenemos el naproxeno, el más común de todos ellos, el ketoprofeno, el ibuprofeno, el oxoprofeno. Todos estos son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, antirreumáticos, y que algunos de ellos tienen una mejor acción antiinflamatoria que algunos de los otros que hemos mencionado anteriormente. Pero todos, y muchos de ellos, sobre todo el naproxeno, prácticamente todos los odontólogos lo hemos usado como desinflamatorio, mientras que el ibuprofeno lo manejamos como analgésicos, sin importar mucho su efecto antiinflamatorio, y son en realidad dos primos hermanos que los estamos manejando para el mismo efecto terapéutico, es el dolor o la inflamación. Pero cuando hemos manejado Flanax o alguno de sus nombres comerciales similares para el manejo de la hinchazón en un paciente hinchado, les aseguro que no le ha servido absolutamente de nada. Como siempre decimos, a ese paciente lo desinflamó el Espíritu Santo, porque el naproxeno no le sirvió de nada para desinflamarlo. Posiblemente le alivió el dolor, posiblemente le alivió la fiebre, y la evolución de la inflamación siguió su curso completamente normal con o sin el medicamento. Y aquí vemos, sí, el Naxen, Naxodol, Febras, etcétera, etcétera, es un muy buen analgésico, y sí, lo empleamos en muchas ocasiones con la intención fundamental de que nuestro paciente no se hinche. Yo, por ejemplo, podría pensar que si voy a operar a un paciente de muelas del juicio, a lo mejor le doy naproxeno y a lo mejor se podría inflamar un poquito menos. Si se lo doy desde 1 o 2 días antes, para tener inhibida la biosíntesis de prostaglandinas y que los mecanismos de la inflamación no actuaran. Sin embargo, ya lo hemos hecho y no hemos observado en realidad ningún efecto terapéutico muy ostensible. Si se lo doy después, pues únicamente se lo voy a estar dando como analgésico, porque prácticamente no va a tener ningún efecto sobre la inflamación que mi paciente tiene que presentar luego de un procedimiento quirúrgico. Aquí vemos las distintas formas que hay. Tiene la gran virtud que se puede administrar en suspensión para pacientitos pequeñitos, en supositorios infantiles 50 miligramos, en cápsulas infantiles de 100 miligramos. Lo manejamos nosotros muchísimo en el manejo de la fiebre posoperatoria también, cuando queremos manejar gotitas y por alguna razón no queremos emplear metamizol. El ibuprofeno es algo que se ha popularizado muchísimo en odontoestomatología. Es un medicamento que
Tal vez una de sus primeras presentaciones en el comercio mexicano fue en Motrin, y las cajas de Motrin venían de 30, 60 y 90 tabletas. Esto es porque un medicamento que tenía como intención venderse exclusivamente a los pacientes reumáticos que ingieren diario estos medicamentos, hasta que posteriormente la química Hext lanzó al mercado Tabalón. Hoy tenemos muchos otros ibuprofenos. Son excelentes analgésicos, son excelentes antipiréticos y posiblemente podrían tener alguna acción antiinflamatoria similar al naproxeno. El nimesulid es otro agente que recurrimos mucho los odontólogos. Es un buen analgésico, un moderado analgésico. Es posiblemente el único medicamento de todos los que estamos viendo hasta ahorita que podrían tener alguna acción antiinflamatoria en la forma de los otros y desinflamatoria en virtud a que actúa sobre los radicales libres de oxígeno. Esto es, disminuye la fagocitosis que da reacción inflamatoria. Yo en lo particular no lo empleo porque, aunque no hay ninguna evidencia científica de ello, yo siento que si prescribo nimesulid de mis pacientes, a lo mejor se me hincha menos, pero también disminuyo las capacidades de defensa propias del organismo, al disminuir la capacidad fagocítica de los macrófagos. Entonces yo en lo particular prefiero no emplearlo porque yo no le tengo temor a la inflamación. Yo, como lo vamos a ver adelante, convenzo a mi paciente que se tiene que hinchar y de que se va a hinchar muy bien. Hoy el nimesulid, que era uno de los medicamentos más comúnmente empleados en odontopediatría también y en pediatría médica, se sabe que lo tenemos completamente proscrito. Ya se prohibió, de hecho ya desapareció del mercado las famosas pipetas de nimesulid, que era un antipirético y analgésico muy común en el ejercicio de la pediatría. Hablábamos de los medicamentos que nos sirven para los trastornos osteomusculares, para los trastornos de la articulación temporomandibular, que debido al estrés cada vez vemos más en la consulta dental. Los medicamentos que en mi experiencia he observado que tienen mejor acción terapéutica son justamente los oxycanos. Son muy buenos analgésicos, son antipiréticos moderados, pero son excelentes antirreumáticos. Y tienen la gran virtud, a diferencia del diclofenaco, de que basta una administración diaria para mantener en efecto terapéutico suficiente en los trastornos de la articulación temporomandibular y en el dolor de la articulación temporomandibular o en el dolor osteomuscular de espalda que padecemos mucho los odontólogos. Dos de los principales de ellos son el piroxicam y el tenoxicam. Se manejan en dosis de 20 miligramos diarios, una toma al día. Y es muy importante cuando estamos manejando pacientes con trastornos del ATM, enfatizarle que lo tiene que tomar al menos 15 días, porque no solamente estamos buscando el efecto analgésico del medicamento, sino estamos buscando su efecto desinflamatorio o antiinflamatorio y estamos buscando su efecto antirreumático. Se popularizaron mucho durante algunos años los famosos coxibs, que recuerden ustedes que eran muy selectivos contra una ciclooxigenasa. Hay dos ciclooxigenasas, una se encarga de toda lo que genera la irritación gástrica, la otra no se encarga de eso, entonces bloqueaban solamente la ciclooxigenasa que impedía la formación de moco y la otra la dejaban libre. Estos medicamentos son medicamentos que yo en lo particular no he empleado. Muchos colegas, cuando vino al mercado el Vioxx, cuando vino al mercado el Celebrex, se enloquecieron, empezaron a manejar a diestra y siniestra los medicamentos y hoy sabemos que, por ejemplo, el Vioxx está prohibido, el Celebrex ya está recomendado su no uso en mucho tipo de pacientes. Yo siempre pienso que con los otros analgésicos hemos mencionado tenemos una excelente cobertura del manejo del dolor, de la fiebre en nuestros pacientes. Y aquí vemos muchos de ellos, el celecoxib, rofecoxib, etrocoxib, parecoxib, valdecoxib. Son analgésicos que al actuar solamente sobre la COX-2 no dañan la mucosa gástrica. Y ninguno ha demostrado tener mejor actividad analgésica que los que hemos mencionado anteriormente. Yo en lo particular no los empleo ni para trastornos de ATM ni para nada, además de que son muy caros. Los medicamentos que antiguamente no mencionábamos, que eran los narcóticos, no lo hacíamos porque era muy difícil obtener narcóticos en la calle. Hoy en día se están vendiendo fundamentalmente uno de ellos, que es el famoso tramadol, que está muy popularizado en el gremio odontológico. De hecho, muchísimos doctores lo están manejando en forma de gamadol, de Synergix, Tramacet, Saldiar, que nos están invadiendo nuestros consultorios con publicidad de estos medicamentos. Les sugiero, queridos colegas, que tengan una gran cautela en el manejo de estos medicamentos porque
van a hacer que sus pacientes tengan cefaleas incontrolables, van a hacer que algunos de sus pacientes convulsionen, no le van a quitar el dolor mejor que un metamizol o que un ibuprofeno, pero sí lo pueden hacer adicto al medicamento. Entonces tenemos que manejar con muchísima cautela todos los medicamentos que tengan tramadol, a pesar de que nos venden como si fueran, o nos los promueven como si fueran chochitos de árnica. Tenemos que manejar con muchísima cautela. Lo único que va a hacer el narcótico es que va a confundir al paciente en su percepción del dolor, lo va a hacer sentir muy bien, aunque siga teniendo el dolor. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar drogado. Entonces tenemos que manejarlos con mucha cautela. Ahora bien, la inflamación es algo que nos preocupa mucho a los odontólogos. Yo siempre pregunto a mis queridos colegas, ¿por qué inhibir el proceso inflamatorio? El proceso inflamatorio es algo que inventó Diosito, lo inventó Diosito para curarnos. El proceso inflamatorio no es más que la movilización de todos los elementos de defensa del organismo a un sitio que está sufriendo una agresión física, una quemadura, una agresión bacteriana, una infección, una cirugía que le acabamos de realizar. Entonces el organismo tiene que responder necesariamente con una respuesta inflamatoria. Queremos siempre combatirla, no hay para qué combatirla, hay que dejarla que se presente. Claro, si es una inflamación grave la tenemos que controlar, sin embargo no la vamos a controlar con ninguno de los medicamentos que estuvimos mencionando anteriormente porque la inflamación ya está presente. Entonces siempre comentamos que hay dos formas de combatir la inflamación. Una es combatir la inflamación presente y la otra es impedir que la inflamación que se presente. Para combatir la inflamación que está presente, ninguno de los medicamentos anteriores nos ha servido. Lo único que nos puede servir son las enzimas proteolíticas y fibrinolíticas, que muy poco las empleamos. Mientras que para o bien usar antiinflamatorios esteroides. Ya mencionamos que los barredores de los radicales libres de oxígeno también nos podrían auxiliar. Dentro de estas enzimas que sí desinflaman, podríamos encontrar la streptokinasa y la streptodornasa, que es la famosa varidasa, la serratiopeptidasa, la tripsina y la quimiotripsina, las bromelinas, la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Son medicamentos que son tradicionales desinflamatorios. ¿Por qué desinflamatorios? Porque hacen que el proceso inflamatorio no infeccioso se ponga en contacto con mucho más vasos sanguíneos y entonces, vasos linfáticos, y el paciente se desinflame mucho más rápido. Pero es el mecanismo por el cual va a actuar. Por eso debemos ser muy cautelosos de manejarlos en presencia de infección, porque la barrera piógena que está conteniendo la infección se va a romper al romper las uniones celulares del ácido hialurónico a través de la hialuronidasa que producen estas enzimas, y entonces la infección se puede diseminar. Podemos manejarla sin temor en procesos inflamatorios no infecciosos y el paciente seguramente se va a desinflamar un poquito más rápido que si no le hubiéramos dado nada. Sin embargo, para la inflamación que se va a presentar, podríamos manejar todos los que estuvimos viendo hace un momento, que son los famosos antiinflamatorios no esteroideos, como podría ser el ibuprofeno, el naproxeno, el metamizol, cualquiera de todos los que estuvimos viendo. Sin embargo, yo les puedo decir por evidencias clínicas que el efecto terapéutico es prácticamente nulo. Entonces, mejor convencer al paciente de que lo que le estamos haciendo, sobre todo en el ejercicio de la cirugía dentoalveolar, le tiene que generar necesariamente una inflamación. Y vámonos por último al capítulo más apasionante, que lo vamos a tratar de cubrir muy rápido porque ya nos quedan 15 minutos nada más, que es el manejo de los antimicrobianos en infecciones odontogénicas. Este capítulo es muy interesante porque es en ocasiones en donde más errores cometemos en la prescripción. Sabemos que un proceso infeccioso es una invasión bacteriana que está generando un trastorno inflamatorio por proliferación bacteriana, por edema, por exudado inflamatorio. Entonces, esto sí lo tenemos que combatir seriamente con un antibiótico, porque si no se puede diseminar. Cuando nosotros preguntamos si alguien ha sabido de muertes o de función de pacientes odontogénicos o de pacientes odontológicos, la mayoría han sido por infecciones graves. Entonces, es algo en lo que tenemos que estar perfectamente bien entrenados. Y sabemos que el manejo de cualquier infección tiene que iniciarse por el empleo de agentes antimicrobianos. Posteriormente, desde la época de Hipócrates, sabíamos aquella máxima que dice ubi pus evacuatum est.
donde hay pus hay que evacuar. Entonces tendríamos que hacer la canalización de ese material purulento, que usualmente se hace a través de un trabajo biomecánico endodóncico, o se hace a través de un curetaje periodontal, o bien tendremos que hacer, como vemos en las imágenes, una pequeñísima incisión y establecer una vía de drenaje para que el pus salga, como lo vemos aquí. Posteriormente dejar una canalización para que el pus siga saliendo, y posteriormente vendría la eliminación de la causa. Pero el inicio siempre tiene que ser con un agente antimicrobiano. Y hoy también tenemos miles, cientos. Cuando yo empecé a ejercer la cirugía oral y maxilofacial, nuestros recursos antimicrobianos eran posiblemente 6 o 7 antibióticos, de los cuales 5 no servían a veces para nada en infecciones dentales. Usábamos cloranfenibol, usábamos una cantidad de cosas que estaban disponibles en el mercado y que no tenían en realidad ninguna utilidad en las infecciones odontogénicas. Cuando se popularizó el famoso Bactrim, lo manejábamos a diestra y siniestra, y hoy sabemos que no tiene prácticamente ninguna acción útil en el manejo de las infecciones odontogénicas. Cuando nosotros tenemos que elegir un agente antimicrobiano, tenemos que recordar algunas generalidades de los antibióticos. Primero, recuerden ustedes que los antibióticos, hay de amplio espectro, que son los que actúan contra gram positivos y gram negativos, y de espectro reducido, que actúan sobre unos o sobre los otros. También sabemos que hay medicamentos que matan a los microorganismos, como lo vemos aquí, que son bactericidas, y aquellos que lo único que hacen es impedir que el microbio se replique, que se multiplique, que se reproduzca, y el organismo solito, porque así nos hizo Dios, nos vamos a ir a comer a todos esos microorganismos. El bacteriostático lo único que va a hacer es no permitir que haya muchos para que el organismo los combata. Esto es, el antibiótico hace la mitad del trabajo, la otra mitad la va a hacer nuestro propio organismo. Y sabemos también que por su acción, algunos de los medicamentos que nosotros manejamos son bactericidas, y algunos de los otros que manejamos son simplemente bacteriostáticos. Por ejemplo, medicamentos muy comunes como la eritromicina, que ya no debe usarse, sobre todo en el paciente adulto, lo damos durante 5 días, no sirve, porque en 5 días el organismo no es capaz de matar a todos los microbios y van a empezar nuevamente a reproducir. Con algunas lincosamidas, como era el Lincozin, tampoco los tenemos que usar durante 8 o 10 días, para darle tiempo a que durante 8 o 10 días no esté replicando el microbio y el organismo pueda combatirlo de manera eficiente a través de nuestro sistema macrofágico metabólico o retículo endoteliano, nuestros sistemas de defensa. Entonces, cuando vamos a prescribir, tenemos que saber al menos si nuestro medicamento es bactericida o es bacteriostático. Sabemos que un medicamento bactericida, como puede ser la penicilina, a veces en 3 o 4 días mata a todos los microbios. Cuando nos preguntan, ¿y cuántos días hay que darlo? Pues mira, si no vas a investigar si es bactericida o bacteriostático, dalo de 7 a 10 días. Pero si sabemos que es un bactericida, a veces 5 días o 6 días bastan para matar a todos los microbios. Si es un bacteriostático, tendríamos que esperar al menos 10 días. Entonces tenemos que saber muy bien qué tipo de medicamento es el que estamos empleando. Y también debemos de recordar que estos que vemos en la pantalla son los microorganismos generadores de infecciones odontogénicas. Por tanto, tenemos que saber que lo ideal sería manejar siempre un antibiótico de espectro reducido selectivo contra gram positivos. Y el único que hay de los naturales es la penicilina natural, como es la penicilina sódica procaínica, o la penicilina cristalina, o la fenoximetilpenicilina. Pero ¿cómo vamos a elegir nuestro antibiótico? Lo vamos a hacer en cultivo y antibiograma. ¿Quién ha hecho, de los que nos están escuchando, un cultivo y antibiograma en el último año, o en este siglo, o en el siglo pasado? Prácticamente ninguno. Lo hacemos únicamente por sistemas de investigación, o cuando tenemos infecciones contraídas en un hospital o en un establo o algo por el estilo. Porque las investigaciones ya nos dicen qué microbios están involucrados en las infecciones odontogénicas. Segundo, nuestra elección del antibiótico tendrá que ser siempre empírica. No podemos esperar un cultivo y antibiograma. Sin embargo, la selección empírica del medicamento debe estar perfectamente bien fundamentada en bases científicas. Tenemos que buscar el máximo beneficio con la mínima toxicidad. De todos los antibióticos que conocemos, el menos tóxico es la penicilina y es altamente beneficioso en la mayoría de las infecciones odontogénicas.
¿sí? También por razones económicas y evidentemente por alergias y por estado general del paciente. Estos son los puntos en los que tendremos que nosotros sustentar la prescripción y la elección de nuestros medicamentos. Y hay muchísimos errores en la prescripción de los medicamentos, una selección equivocada, una dosis de tiempo insuficiente, combinaciones de medicamentos erróneas, cambiar el antibiótico si al segundo o tercer día no ha hecho efecto, en fin. Existen muchas formas en que podemos echar a perder nosotros el tratamiento del agente antimicrobiano que nosotros estamos prescribiendo o que el paciente está tomando. Es muy común que el paciente venga y nos diga: oiga, doctor, me están dando penicilina porque ya la cambié, porque me la dieron antier y hoy sigo igual. Bueno, pues vas a seguir igual durante 2 o 3 días hasta que tu organismo y el antibiótico empiecen a hacer un verdadero combate de la infección. Y aquí vemos las clásicas infecciones odontogénicas, ya dijimos, antimicrobianos, inhibición y drenaje. La primera de todas tendrían que ser las penicilinas, porque son las primeras y más efectivas que han existido. Recuerden ustedes que el mundo actual del estudio y la investigación de los agentes antimicrobianos se inició con la penicilina natural, que algunos dicen que fue descubierta por Fleming, la mayoría de los latinos dicen que fue descubierta por Clodomiro Picado, un costarricense que aparentemente descubrió la penicilina. Entonces, bueno, es el primero de ellos y sobre él han pasado todos los demás y se han comparado con la penicilina. Y el mejor de todos sigue siendo seguramente la penicilina. Y como es la primera elección en infecciones odontogénicas, es de espectro reducido, selectivo maravillosamente contra gram positivos y algunos anaerobios. Es el antibiótico menos tóxico que existe en el mercado, aunque es posiblemente el más alergénico, pero es el menos tóxico que existe, es de muy bajo costo y lo podemos administrar también por cualquier vía, por vía oral, por vía inyectable, ya sea intramuscular o endovenosa. Y de estas hay 3 grupos fundamentales: las naturales, las semisintéticas y las sintéticas. De las naturales sabemos que son fundamentalmente la sódica procaínica, que es la inyección intramuscular clásica, que le llamamos pemprocilina, que se aplica de 5 a 7 días, son 2 inyecciones diarias y el paciente termina como alfiletero verdaderamente. Pero sabemos también que esta puede ser sustituida por una penicilina oral, que es la famosa penicilina G sódica, la fenoximetilpenicilina, que es la penicilina B. El famoso Pemvica o anapenil son antibióticos extraordinarios y que no los sabemos emplear de manera eficiente. Porque si nosotros decimos que el paciente tiene que administrarse de 1.600.000 unidades de penicilina G sódica procaínica y sabemos que la tableta de Pemvica, por ejemplo, tiene 400.000, entonces decimos 4 por 4, 16, le vamos a dar 4 tabletas diarias para ajustar el 1.600.000 unidades. Si lo hacemos de esta forma, el paciente no se va a aliviar, porque la mitad de la fenoximetilpenicilina se elimina sin dar ningún efecto terapéutico al no ser ácido resistente. Entonces, tiene que ser el doble de la dosis inyectable, esto es, a un adulto le tenemos que dar 3.200.000 unidades de penicilina. Y esta cajita clásica de Pemvica, que es el antibiótico más barato que hay y altamente efectivo, trae 40 tabletas. Esto es, que nos da perfectamente bien para dosificar al paciente durante 5 días. Y al ser un potente bactericida, podría ser suficiente para combatir algunas infecciones odontogénicas. Pero recordar siempre que le tenemos que dar 800.000 unidades cada 6 horas. Esto es uno de los grandes inconvenientes de la fenoximetilpenicilina, que se tiene que dar cada 6 horas, lo que hace ser un medicamento muy difícil de seguir el tratamiento de forma adecuada por los pacientes. Posteriormente vinieron las penicilinas. Los científicos dijeron la penicilina es algo extraordinario. Sin embargo, tenemos el problema de que algunos microbios como el estafilococo dorado y algunos otros microbios que llamamos betalactámicos destruyen a la penicilina. Entonces inventaron una penicilina, de los cuales son las penicilinas semisintéticas, y la principal es la dicloxa, que no es destruida por los betalactámicos y entonces se convirtió en un medicamento de muy rico uso. Hoy en día sabemos que la dicloxa, que la usamos de manera indiscriminada durante muchísimos años, pues tiene muy poca utilidad en odontoestomatología y, como dice aquí, no es específico en infecciones odontogénicas, ¿sí? Y su uso en el ejercicio de la odontología, de la cirugía oral y maxilofacial, pues está fundamentalmente confinado a infecciones
en piel y en parotiditis idiopáticas. Esas son en las dos que debemos usar la dicloxacilina y realmente no tiene ninguna utilidad en infecciones odontogénicas y menos las graves y peligrosas. Finalmente, al darse cuenta que la penicilina era tan buena para matar microbios gram positivos, dijeron vamos a inventar una penicilina que destruya a los gram positivos y a los gram positivos, y de esta forma surgió las penicilinas sintéticas que se llaman las aminopenicilinas, de las cuales principalmente hay dos, la ampicilina y la amoxicilina. La ampicilina fue el antibiótico más prescrito por odontólogos durante 30 años o posiblemente 40 años. Hoy en día sabemos que no hay ninguna evidencia científica que nos diga que la ampicilina es el medicamento de primera elección en infecciones odontogénicas. ¿Por qué? Por mucha cola que le pisen, porque es de amplio espectro, porque hay que darla 3 veces al día, porque puede producir vaginitis moniliásica o moniliasis vaginal, por muchos otros factores. Sin embargo, la amoxicilina tiene los mismos contras que la ampicilina, aunque es menos proclive de formar vaginitis moniliásica, pero tiene los mismos contras. Sin embargo, tiene un pro que la hace ser el mejor antibiótico en odontoestomatología, y es el hecho de que es el antibiótico que alcanza el más alto nivel en fluido crevicular. Hoy en día no se habla de las concentraciones sanguíneas, sino se debe hablar de las concentraciones del antibiótico en el compartimiento afectado. Y si estamos hablando del compartimiento estomatognático, pues tenemos que saber que lo que nos interesa es que tenga mucho efecto en la boca, y la amoxicilina es el antibiótico que alcanza los más altos niveles en fluido crevicular. Por eso la ha hecho el medicamento de primerísima elección en infecciones odontogénicas, en la profilaxia en pacientes con fiebre reumática, en la profilaxia en pacientes cardiópatas, en la profilaxia en pacientes que tienen prótesis orgánicas valvulares del corazón o de cadera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, la amoxicilina se ha dado en mezclar con ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque la amoxicilina per se sí puede ser destruida por las betalactamasas. Entonces tenemos microorganismos betalactámicos involucrados en la infección, entonces nuestra amoxicilina va a ser destruida. Cuando tenemos sospecha de eso, es siempre conveniente mezclar la amoxicilina con ácido clavulánico para poder impedir que la amoxicilina sea destruida y nos dé un muy buen efecto terapéutico. Algo importante que quiero mencionar es que en las infecciones odontogénicas es muy poco común que haya microorganismos betalactámicos, no así cuando estamos con el seno maxilar involucrado. En elevación del seno maxilar, en comunicaciones oroventrales, es muy común que manejemos nosotros este tipo de medicamentos. Yo en lo particular manejo todas mis infecciones con penicilina, salvo cuando mi paciente es alérgico. Sin embargo, si mi paciente es alérgico, descarto de antemano el posible empleo de cefalosporinas. Y hablando de cefalosporinas, las mejores son las de primera generación porque son las de espectro reducido, selectivas contra gram positivos. Sin embargo, hoy en día tenemos de segunda generación, como es la cetosquiecil cefuroxima, que es el Sinat, el Cefaclor, el Ceporex, y los de la tercera generación, como es la ceftriaxona, que se ha popularizado muchísimo en infecciones odontogénicas. Hay muchos clínicos que las emplean. Yo en lo particular nunca las empleo, aunque mi paciente tenga una infección grave. Prefiero usar la hoy por hoy reina de las combinaciones en el manejo de las infecciones, que sería la amoxicilina con un antiparasitario como es el metronidazol, que vamos a ver en los 2 minutos que nos quedan. Si entonces las cefalosporinas yo no las empleo cuando hay alergia a la penicilina, y si siempre manejo penicilina, pues usualmente nunca empleamos cefalosporinas. Si de los macrólidos tenemos fundamentalmente que hablar de dos. Uno, la eritromicina, que fue el sustituto ideal de la penicilina por muchos años. Hoy en día debería estar prácticamente proscrita en adultos, en virtud a que se sabe que de la eritromicina, aquí vemos, tiene muy poca tolerancia gastrointestinal y es altamente hepatotóxico fundamentalmente en adultos. Posiblemente en niños siga siendo un medicamento de primera elección como sustituto de la penicilina. Sin embargo, en adultos ya no es conveniente manejarla. Primero porque no la toleramos, nos hace unas gastritis severísimas no mortales.
a diferencia de las gastritis que nos hacen otros medicamentos, como algunas cefalosporinas o como la clindamicina, que pueden generar colitis pseudomembranosa, estas nada más dan gastritis muy incómodas, con mucha diarrea, con vómito, etcétera, etcétera, y que pasan al suspender el medicamento, cosa que no sucede cuando hay una proliferación del Clostridium difficile en una colitis pseudomembranosa. Entonces, yo en lo particular tengo muchísimos años sin prescribir y sin recomendar a mis alumnos que empleen eritromicina en el paciente adulto. Además de que inhiben la acción de los estrógenos conjugados, que son los anticonceptivos orales, y cuando nosotros prescribimos un medicamento de estos es conveniente decirle a nuestras pacientes mujeres que están cuidándose del embarazo con estrógenos conjugados, decirle: procura evitar tener relaciones sexuales o cuídate con otro medio en virtud a que puedes resultar embarazada al inhibir la actividad de los estrógenos conjugados. La citromicina es un buen medicamento que da una acción bacteriostática por 10 días, administrándolo solamente 3. Nosotros la manejamos mucho en la entrecomillada profilaxia antimicrobiana en cirugía dentoalveolar, por ejemplo el astromicina, el macrocid, el citroflam, que vienen en tabletas de 500 miligramos. Prescribimos uno diario, únicamente 3 tomas, y nos va a dar una protección bacteriostática por 10 días. De las lincosamidas, quiero resaltar en este último minuto la clindamicina. Es el medicamento que ha venido a salvar vidas en los últimos años. Yo les puedo decir que antiguamente el internamiento de pacientes infectados graves en hospitales era alto. El índice de defunciones de pacientes infectados con infecciones odontogénicas diseminadas era alto. Desde que se descubrió la presencia de algunos anaerobios, como es el Bacteroides fragilis y el Bacteroides melanigónicos, que ya los microbios le cambiaron de nombre, se descubrieron estos anaerobios en las infecciones dentales, y los investigadores nos dijeron: ojo, todos los antibióticos que tú usas no son útiles contra estos bacteroides. Tienes que usar para ellos metronidazol, que aquí viene adelante, ¿sí? Aquí lo vemos, el empleo del metronidazol, que es un antiparasitario, y que hoy en día el metronidazol mezclado con amoxicilina es la mejor combinación que podemos emplear en el manejo de infecciones graves y rebeldes. No hay ninguna combinación mejor y es verdaderamente el salvavidas. O bien, en lugar de la combinación de pen y metro, podemos emplear perfectamente bien la clindamicina por sí sola, sin necesidad de mezclarla con el metronidazol, y tiene una actividad terapéutica extraordinaria contra cocos gram positivos y extraordinaria contra anaerobios. Por tanto, con un solo medicamento nosotros vamos a tener un esquema terapéutico suficiente para combatir casi cualquier infección odontogénica, por grave que ésta sea. Por último, quiero resaltar que las quinolonas, que se han popularizado tanto, hasta hoy no han demostrado ser más eficaces que los antibióticos a los que nos hemos referido en el uso de infecciones odontogénicas. Posiblemente algunas de ellas muy poderosas se pueden emplear. Sin embargo, por ejemplo, el levofloxacino, el gatifloxacino, el ciprofloxacino, en mi experiencia clínica y en la literatura que yo he revisado, ninguno de ellos tiene mayor superioridad que la clinda o mayor superioridad que la combinación de pen y metro. Cuando tenemos infecciones diseminadas a vías pulmonares, a mediastino, etcétera, algunas de estas quinolonas pueden ser de gran utilidad, no cuando están confinadas las infecciones a la región maxilo y posiblemente cérvico-facial. Entonces, normalmente no las empleamos. Por último, recomendarles que nunca usemos aminoglucósidos, que los médicos a menudo los recomiendan, como es la gentamicina, la micacina, la caramicina, porque, repito, pueden dañar el octavo par craneal en cualquiera de sus ramas, ya sea la coclear o ya sea la vestibular. De las tetraciclinas vale la pena resaltar esto. Hay una tetraciclina, tal vez la más comúnmente empleada y recomendada en odontoestomatología, claro, nunca en pacientes embarazadas ni en pacientes en época de dentinogénesis y osteogénesis, que es la doxiciclina, que se vende comercialmente como uno de los nombres es vibramicina. Es una caja con 10 tabletas, se toma una tableta diaria. ¿Por qué es tan buena la vibramicina en algunas patologías de la región oral, sobre todo en el manejo de las enfermedades periodontales? Porque se va a fijar al cemento. Entonces nosotros suspendemos la tetraciclina al 10º día, y durante 20 días el paciente va a tener altas concentraciones
de antibiótico en el fluido clavicular. Esto lo hace ser un antibiótico ideal en infecciones o en enfermedades periodontales crónicas, y hablamos del metronidazol. Creo que, como siempre, me fui muy largo al principio, al final corrí. Seguramente tenemos oportunidad en un futuro de estar nuevamente juntos a través de este maravilloso medio que Inteligencia Dental ha organizado. Ya les comenté, estuvimos en la universidad, ahora estamos aquí, y yo espero que estas conferencias, que cada día tienen más cibernautas, se vayan popularizando más, y que Héctor, con su empresa Inteligencia Dental, cada vez las vaya haciendo más populares. Les agradezco muchísimo a los que hayan atendido esta plática, su interés, la voluntad que tuvieron en registrarse, y esperamos vernos pronto en alguna otra presentación. Muchísimas gracias, y estoy terminando, Héctor, casi a tiempo.